Sergio. Todavía no estamos todos, maestra. Doctora, a mí Sergio me comentó que le comentara que hoy le tocó la segunda dosis de la vacuna, entonces por eso no se va a poder conectar. Ok. Pues ojalá que no tenga muchos síntomas. ¿Ya todos ustedes tienen las 2 dosis? No, todavía no. Ok, unos ya, pero es la minoría. Pero bueno, por lo menos ya una la tienen. Es que ahora empezaron al revés, creo. Empezaron de las comunidades más alejadas hacia el centro. Porque ahorita, supongo que a Sergio le tocó por lo del Marqués, porque en el Marqués ya estaban empezando a vacunar, me parece. Sí, él pertenece al Marqués. No, pues sí está complicado todo eso de la vacuna. Lo bueno es que, miren, por lo pronto ya una ya la tienen. Ya están por lo menos protegidos en cierta manera. Ok, vamos a ver quién llegó. Ok. Bueno, los que están aquí ya van abriendo su vivado. Sí, maestra. Ok. Vamos a esperar unos minutitos. Cuando ya tengan su vivado abierto, me dicen. Vamos a ver. Ok, bueno, esta es la práctica 1. Ya vamos a comenzar con la parte práctica y esta es la práctica 1. La práctica 1 se llama manejo de señales en lenguaje VHDL, ¿ok? Entonces, ¿cómo van con su vivado? ¿Ya todos abrió? Ok. Bueno, si los demás no nos dicen nada, supongo que es porque ya también abrió. El mío apenas está abriendo, doctor. Está un poquito lenta mi computadora. Ok, no se preocupe. La mía también ha estado fallando mucho y no se diga el internet. Pero bueno. Sí, de hecho, también. Ahorita acabo de marcarme. Ya ve que por Meet sí marca más cuando está fallando. Aparece un puntito naranja. Sí. Lo malo es que en mi caso, y ya me ha pasado, como yo solo tengo una pantalla, entonces no puedo ver el Meet. Entonces de repente yo estoy hable y hable y hable y hable y hable y ya ni siquiera estoy conectada. Ya se desconectó. Y así, ¿por qué no me contestan? Casi me quiero meter a la pantalla y golpearlos y decir, ¿por qué no me contestan? Y pues resulta que la que se desconectó fui yo y nadie me está escuchando. Pero en fin. Vamos a ver ya qué pasa el próximo semestre y en próximas fechas. ¿Listos? Ahora sí, todavía no. Sí, doctora. Ok.
Vamos a ver, entonces vamos a darle crear un nuevo proyecto. Le vamos a dar siguiente, vamos a crear el nuevo proyecto y este proyecto le vamos a llamar señales, porque recuerden que aquí no existe la ñ, entonces le vamos a llamar señales. Vamos a crear un proyecto RTL, que es de diseño. Aquí le vamos a decir, esa es otra opción, desde aquí podemos crear un archivo. Recuerden, siempre debemos de verificar que diga VHDL. Aquí puede decir VHDL o puede ser mixto, aquí no hay ningún problema, pero sí es importante verificar que el lenguaje de la tarjeta que diga sea VHDL, que aquí también sea VHDL, porque recuerden que también existe Verilog. Verilog es otro lenguaje de descripción que también funciona en FPGAs. Y vamos a llamar nuestro archivo igual. Sí, lo podemos llamar igual o lo podemos llamar de manera diferente. Aquí lo único que tienen que recordar es que deben de empezar con letra, no pueden tener dos guiones bajos seguidos, no pueden tener espacios, eso es muy, muy importante, que no tengan espacios, que no terminen en guión bajo, etc, etc, etc. Le voy a dar siguiente. No voy a agregar el constraint todavía porque no lo voy a bajar a la tarjeta. Le voy a dar siguiente. Y bueno, recuerden que como yo tengo una versión más nueva, no aparece la tarjeta que físicamente yo tengo. Entonces, pero ustedes sigan trabajando con las características que yo les doy, porque si en determinado momento llegamos a la parte presencial, con las tarjetas que vamos a trabajar son con las que tengo físicamente. Y el constraint que tengo, pues es el que se corresponde con esas tarjetas. Entonces, aquí ustedes van a poner propósito general en la familia, CPG, necesito Arctic 7. En package CPG 236, a mí no me aparece. En velocidad -1, que tampoco aquí ya no me aparece, creo que voy a tener que regresar a mi versión anterior. Temperatura la pueden dejar igual. Y luego les van a aparecer 3 y ustedes van a elegir la que esté en medio. ¿Sí? ¿Ya todos vamos hasta ahí o no vamos hasta ahí? Y otra. Ok. Finalizar. Ok. Entonces, para este circuito, vamos a ver qué es lo que quiero que hagamos. Lo que quiero o lo que vamos a hacer para este ejemplo es ay. Vamos a hacer este circuito. Yo voy a tener una entrada A, una entrada B, una entrada C.
Disculpen ustedes los dibujos feos. Entonces, por si no queda muy claro, esta es una compuerta AND. Esta es una compuerta NOR. Esta es una compuerta NAND. Y esta es una compuerta XNOR. ¿Ok? Entonces, recuerden, la entidad son las entradas y señales físicas que salen del circuito, es decir, los 5 volts que van a salir o 0 volts. O sea, sí existe eso. Entonces, eso es la entidad. Si yo quiero hacer este diagrama, en la entidad, ¿a quién tengo que declarar? A y B y C como entradas. A y S como salida. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, doctora. Ok. Ahora vamos a ver. Bueno, ya me creó aquí mi programa. Bueno, me lo está creando. Le voy a dar doble clic para poder ver mi programa, para ver mi código. Si quiero, puedo borrar todos los comentarios de acá. Si no, los pueden dejar. Ok. Ahora vamos a ver en el programa. Si yo quisiera hacer este programa, ¿cómo quedaría mi código? Yo tendría que decir que S es igual a ¿quién? ¿Sí se ve así o hago la letra más grande? Un poquito más grande, por favor. ¿Así está bien o más grande? Sí, está bien, gracias. Ok. ¿Cómo quedaría mi programa? ¿Yo qué tendría que decir? Que S, bueno, aquí yo tendría que decir, aquí, AND de A y B, ¿cierto? A and B. Y después, yo tendría que hacer esta parte. ¿Y qué tendría que decir aquí? ¿Sí saben qué quiero hacer o no? Ok. Entonces, ya hice esta parte. A and B. Y después aquí yo tengo una NOR, que es la salida de esta AND con A negada. Hasta aquí vamos bien. Sí. Y luego, ¿qué seguiría?
Ujú. Y sería todo, ¿verdad? Ajá. Ok. Yo puedo hacer los programas así, sin ningún problema. Sin embargo, esta forma de hacerlo es algo complicada, sobre todo si consideramos que a lo mejor ustedes tienen que hacer algo como esto. Será muy complicado ir siguiendo línea por línea. Entonces, para esto, en VHDL existe algo que se llaman señales. Para nosotros identificar qué es una señal, podremos decir que las señales serían el equivalente a los cables o a los cablecitos que tenemos cuando nosotros armamos un circuito. ¿Qué características van a tener las señales diferente a las variables que declaramos en la entidad? De entrada, las variables que declaramos en la entidad siempre tenemos que decir si son entradas o si son salidas o si son entradas y salidas. Por ejemplo, nosotros declaramos A, B y C como entradas y declaramos S como una salida. Cuando nosotros trabajamos con señales, que son como estos cablecitos de conexión, realmente no tenemos que declarar si es una entrada o una salida, porque al ser un simple cablecito, pues nosotros sabemos que la corriente o el voltaje puede fluir de un lado y hacia el otro. Entonces, las señales no se declaran como entradas o salidas. ¿Cuál es otra diferencia? Tampoco no se declaran dentro de la entidad. Ahora, ¿cómo manejaremos las señales? Si nosotros sabemos que las señales son cada uno de los cablecitos, pues entonces yo podría decir que cuántas señales tengo. Podría decir que esta la voy a llamar S1, a esta la voy a llamar S2, a esta la voy a llamar S3 y a esta la voy a llamar S4. Si yo quisiera, podría declarar también esta como una señal. Sin embargo, como llega directo, o sea, como sigue siendo A, no la puedo declarar. Pero si gustan, la declaramos. ¿Qué opinan ustedes? Pues podríamos declararla solo para ver cómo es la diferencia. Entonces la vamos a llamar S5. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar en nuestro programa? Aquí tenemos nuestro programa, tenemos nuestra entidad, tenemos nuestra arquitectura, tenemos el inicio y el fin. Bueno, arriba tenemos las librerías, pero no nos vamos a enfocar ahorita en esa parte, porque ya sabemos que ahí está, que siempre nos va a declarar la 1164 como una librería por default. Ok. Entonces, ahora, ¿dónde se declaran las señales? Ya sabemos que no se van a declarar dentro de la entidad. O sea, en esta parte no vamos a declarar ni a S1, ni a S2, ni a S3, ni a S4, ni a S5, porque no son variables físicas. Son señales internas de mi circuito. Entonces, ¿dónde se van a declarar las señales? Las señales se declaran se deben declarar entre combiné inglés con español.
Es decir, aquí. Bueno. La sintaxis es parecida. Entonces, ¿qué tengo que declarar aquí? Yo lo que voy a decir es que son señales. ¿Cómo son las señales o cómo se van a llamar nuestras señales? Les digo, la sintaxis es similar. Signals, el nombre de las señales, 2 puntos y el tipo. Aquí no vamos a declarar esto, si son entradas o salidas, porque funcionan de la misma manera. Entonces, yo voy a declarar a S1, a S2, a S3, a S4 y a S5. Las puedo declarar juntas, separadas por comas, porque son del mismo tipo. ¿De qué tipo son? Chicos, ¿de qué tipo son? Standard Logic, Standard Logic Vector. No sé si no me escuchan. ¿O ya me desconecté? ¿O qué? No, sí, doctora, la escuchamos, solo que no, la verdad, no sé la respuesta. A ver, ¿cuál es una variable o señal o como la quieran llamar Standard Logic? ¿Qué característica tiene? ¿Nadie? No, la verdad no recuerdo yo, doctora. Ok, el Standard Logic es el equivalente a un bit, a la señal del tipo bit. Es decir, que puede tener solo un valor. Solo toma un valor. ¿Ok? Sí, está bien. Ok. Entonces, nada más equivale a un valor. ¿Cuál es la diferencia entre el Standard Logic y el bit? Que el Standard Logic y el tipo bit, el tipo bit solo puede tomar dos valores, 0 y 1. Y el tipo Standard Logic puede tomar varios valores, como 0 y 1, 1 lógico, 0 y 1, 1 débil, 0 débil, alta impedancia, valor desconocido. Entonces decíamos, por eso tomamos aquí en VHDL siempre el Standard Logic. ¿Por qué? Porque de manera ideal sí podemos saber o suponer que los valores que vamos a tener solo son 1 o 0. A ver. Así es. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, cuando nosotros tenemos un tipo bit, solo puede tomar valores ceros y unos. En el mundo ideal eso funciona. En el mundo real no funciona así, porque mientras nosotros estamos enviando información, esta información puede variar, puede haber pérdida de información, puede haber caídas de voltaje, si lo vemos de esa manera.
¿no? Entonces, en la vida real, el mundo no es solo ceros y unos, existen otros valores como el 0 débil, 1 débil, altas impedancias, valores desconocidos, 0 forzados, 1 forzado. El Standard Logic equivale o abarca todas esas variedades de valores, pero si lo vemos, si lo queremos ver de una manera más fácil, podríamos decir que el bit o el de un solo valor es el equivalente al Standard Logic. Si yo dijera Standard Logic Vector, ¿qué implicaría? Así es, exactamente. Es cuando equivale un valor. Entonces, si yo tengo un Standard Logic, es porque yo sé que solo voy a tener un cuadrito. Es decir, solo voy a poder tener o un 1, un 0, un lo que sea, pero solo uno. Cuando yo digo un Standard Logic Vector, es porque ya estoy hablando yo de que va a ser un conjunto de unos, de ceros, altas impedancias, unos forzados, cero débil o uno débil. ¿Ok? Ahora sí ya quedó más clara la diferencia entre un Standard Logic y un Standard Logic Vector. ¿O qué implica tener un Standard Logic? Sí, doctora. Ok. Bueno, entonces, ahora, las señales, ¿de qué tipo van a ser? Bit, ajá, o sea, bueno, Standard Logic es un solo bit. Entonces aquí tengo que decir que es del tipo Standard Logic. ¿Sí me van siguiendo o no? ¿O voy muy rápido? No, sí, doctora. Ok. Bueno. Doctora, tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, de ahí que queremos que como... Bueno, es que no sé si lo estoy entendiendo. Con las compuestas, pues los valores son ceros y unos y podemos utilizar el Standard Logic porque uno de sus valores, los valores que puede tomar es 0 y 1, y sería lo mismo si utilizáramos bit. No. Es lo que les digo. Miren, si nosotros viviéramos en un mundo ideal, yo podría decir que estas fueran tipo bit, porque en un mundo ideal, la electrónica digital solo son ceros y unos en la vida real. Digo, en el mundo ideal. Pero en la vida real no pasa así. Cuando yo envío información de un lugar al otro, lo que puede pasar es que haya pérdidas de información, que por alguna extraña razón haya caídas de voltaje, o haya ruido en la señal y yo estoy mandando un 0, pero mi señal capta cierto ruido que provoca un incremento en el voltaje. Entonces ya no va a ser un 0 absoluto ni va a ser un 5 total. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. No, ok. Entonces, si yo viviera en ese mundo ideal, yo lo declaro como tipo bit porque sé que no pasaría ni caídas de voltaje y no habría ruido en mi señal y no había pérdidas de información. Lo usamos así para que no existe la pérdida de información, ¿verdad? O sea, entonces cuando nosotros ya queremos plantear esto en el mundo real, porque ya va a estar implementado en un dispositivo físico, entonces sabemos que esa idealidad no existe. Que existe el caso que un 0, por el ruido que hay en la señal, yo estoy mandando un 0, pero a lo mejor, es decir, yo estoy mandando 0 volts, pero por algún extraño caso, el que lo recibe está recibiendo 0.8 volts.
Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Si yo los manejara tipo bit, es que yo no conozco este valor, porque yo solo conozco o 0 volts y 5 volts, y este ni es 0 ni es 5. Pero el Standard Logic está consciente que en el mundo real no solo existen ceros y unos lógicos. Entonces dice, es que probablemente este es ¿cómo se llama? Un cero forzado. Es decir, lo va a obligar a que considera ciertos errores y dice, probablemente es un cero. Y entonces hace como un redondeo y lo acerca más hacia el cero. No sé si me estoy explicando. Sí, maestra. Entonces, es como, por ejemplo, cuando nosotros veíamos los diodos, ¿sí? Si nosotros vemos el diodo en el mundo ideal, pues es un cortocircuito y un circuito abierto, que sería el equivalente al 0 y al 5 volts. Pero sabemos que en la vida real no es un cortocircuito como tal, sino que sí tiene una caída de voltaje de 0.7, de 0.3 o de 1.2. Es el equivalente. Cuando nosotros hacemos un estándar, declaramos una variable estándar logic, es porque estamos considerando que esa idealidad no existe. ¿Ya más claro o no? Sí, maestra, gracias. Ok, pero alguien iba a decir algo. ¿No? Ok, bueno, entonces ya queda más claro el estándar logic y por qué usamos estándar logic y no tipo bit. Sí, maestra. Ok, bueno, entonces ahora ya declaramos aquí las señales. Déjenme mover este para acá, para que no sea más fácil verlo. Ok, ahora ya vamos a trabajar con las señales. ¿Cómo debería de quedar mi programa? Este es el ejemplo sin usar señales. ¿Qué tendría que declarar aquí en mi programa? ¿Cómo quedaría? S5, ¿a qué es igual? AA, muy bien. S1, ¿a qué es igual? A and B. Ahora, podemos declarar, bueno, a S2. ¿Quién sería igual a S2? NAND de B y C, ¿no? B NAND C. Y después S3. ANOT S5. ¿Sí o no? Sí. S4. S4 sería S3, no. A ver, ¿dónde estamos? Así, S4 es este, exactamente. S3 NOR S1. Y finalmente, S, ¿a quién sería igual?
S4 XNOR S2. S4 XNOR S2. Ahora, ¿qué podemos observar aquí? Cuando nosotros declaramos en la entidad a A, a B y a C como entrada, esto quiere decir que ellas solo pueden ir del lado derecho de la igualación, porque aquí van las entradas y acá van las salidas. Si yo llegara a poner, por ejemplo, aquí, y yo digo A es igual, o a A se le va a asignar B and C, me va a marcar un error, porque me va a decir A no puede estar declarada o no puede ocupar el lugar de una salida porque está declarada como una entrada. Ni al revés, o sea, si yo tengo a S declarado como salida, yo tampoco podría decir esto. ¿Por qué? Porque este lugar le corresponde única y exclusivamente a las entradas. Entonces, el programa me va a decir que hay un error porque S está siendo usado como una entrada y está declarada como una salida. Este problema no pasa con las señales. Si ustedes se fijan, por ejemplo, S5, aquí está declarada como una salida. Es lo que sale de A. Pero aquí está siendo utilizado como una entrada. Entonces, esa es una diferencia también entre las entradas y, entre la entidad y las salidas. Si yo quisiera hacer esto, que A se funcionara tanto como entrada como salida, pues entonces yo tendría que declararla aquí como un in-out, que es entrada-salida. Esa es la única manera en la que no me marcaría un error en mi programa. Pero si yo la tengo declarada como entrada, en todo el programa lo tengo que utilizar como una entrada. Si yo lo utilizo como salida, entonces el programa me va a marcar un error y me va a decir, A no está declarada como salida. ¿Hasta aquí todo bien o no? ¿Hay alguna duda? Todo bien, doctora. Ok. Entonces, Sí, todo bien, doctora. Gracias. Entonces, las señales facilitan un poquito más el entender cómo funciona mi programa. Entonces, vamos a ver esto. Vamos a copiar esto. O bueno, vamos a ponerlo acá en nuestro programa. Entonces, vamos a declarar las señales. Signal, S1, S2, S3, S4, S5 y van a ser STD Logic. Y aquí vamos a, este sí lo voy a copiar. Por ejemplo, doctora, si nosotros añadiéramos el in-out a las demás señales, a B, C, ¿también se comportarían de la misma manera como nos había comentado? O sea, si yo aquí agregara in-out. Ajá, pero no solamente a B y a C, ¿sería lo mismo? ¿Pero en qué sentido? ¿En que se comporten como entradas y salidas o que las puedo declarar en una misma línea? Solamente se puede añadir el in-out a una sola variable. Sí, yo podría agregarla a una sola, o sea, por ejemplo, si solo quisiera que esa fuera in-out, pues solo le pongo a esta. Si yo quisiera que todas fueran in-out, pues entonces a todas les pongo in-out. O las puedo declarar aquí. Ok. Ajá, y yo puedo declararlas aquí todas juntas. Sí, está bien, esa era mi duda, o sea, si solamente era para una o se podía poner en todas. Ajá, yo puedo declararlas en una misma línea y separarlas por punto y coma siempre y cuando sean del mismo tipo. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que A fuera un vector y B y C no lo fueran. Entonces, aquí yo no podría declararlas juntas porque aunque son del mismo tipo en el sentido de que son Standard Logic, no son del mismo tamaño. Uno es una regla y las demás son Exactamente. Vamos a ver un ejemplo en el que usemos un vector. Ok, sí, está bien, doctora. Gracias. Aquí tienen el código. Que tenía como de duda.
No, está bien. Estoy aquí para aclarar o para agrandar sus dudas. No sé cuál sea el caso en este momento. Ok, vamos a compilar. Recuerden la regla de los 10 segundos. Si contamos 10 segundos y no ha marcado error, ya tenemos más probabilidades de que nuestro programa esté bien. ¿Se alcanzan a ver el código aquí o prefieren que les ponga en el otro código? Pues creo que sí se ve bien, no se ve tan pequeño. Ok. ¿Es acá donde aparece el triangulito verde o con F11? No, de nada. Ok, el mío dice que ya terminó, que haga la implementación. ¿Alguno de ustedes tuvo algún problema? ¿O todo bien? ¿O todavía no termina? Todavía no termino yo. Ok. Iris, En Andy, Andrea, ¿bien? ¿Ya se nos fue Andy? Acaba de hablar. Ah, ok. Sí, es que no le entendí bien lo que dijo, si sí o si te había tenido problemas.
Ah, ok. ¿Todo bien, chicos? Sí, doctora.
¿Qué? Para que el programa pueda ser bajado a la tarjeta, el programa tiene que corroborar que todas estas etapas que están acá, bueno, que no las puedo ver, todas estas etapas de aquí se cumplan. Si hay alguna parte que no se cumpla, no podemos llegar a poder bajar en la descripción del código a la tarjeta. Entonces, por eso también tarda tanto.
Y bueno, aquí tenemos el circuito diseñado. No sé cómo les fue a ustedes. Pues a mí me marcó error, pero no estoy viendo qué fue. ¿Qué tipo de error le marca? Ay, ya lo volví a correr. Ahorita sí me vuelve a aparecer. A ver. Ya me volvió a aparecer. ¿El error? Ujú. ¿Qué error le aparece? Me aparece una pantallita que dice síntesis falló y después cuando le doy OK me dice ¿Quiere compartir su pantalla? OK. Es que está muy lenta la mía. No sé si se ve. No, es que no me deja dejar de compartir. Es que ya se trabó la mía. ¿Ustedes ven? ¿Qué ven? Ay, creo que... Ay, no sé qué le pasa. Ah, ok, entonces ustedes sí la ven, yo soy la del problema. Ah, ya. A ver, le dice que el error está en una entrada. Y es que como hace rato me sacó el internet, no sé si me salté algún paso o algo así, no sé. A ver. Dice... A ver. ¿Podemos ver la parte de arriba, Karen? ¿Cuál parte? ¿Esa? O sea, donde la entidad. Ah, aquí, ahí está el error. Ese es una salida. En lugar de in, hay que ponerle out. Arriba, el primer renglón que se ve, arriba, uno arriba, ahí. En lugar de in, póngale out. Out. Hay que guardarlo y correrlo otra vez. Ok, nada más aquí. Y bueno, ahí ya nada más hay que esperar. Vamos a esperar aquí 10 segundos y si no marca error, pues ya hay más probabilidades de que pase. ¿Alguien más tuvo algún problema? No le escuché bien. ¿En la parte de qué, Iris? Ah, aquí en la parte, ahí mire, en la parte izquierda hay uno que dice Open Elaborated Design. Ahí. Pues ya no me marcó error, entonces creo que va a funcionar. Ok. Sí, ya me funcionó, nada más me parece que ha sido exitoso y completo. Le pongo Run, Open o View. Ajá. ¿El siguiente o el aceptar? Pero, A ver,
¿Cuál aparece, dice? Esta pantallita. Ah, póngale OK. Ahí en la opción que está, OK. ¿Eso también aquí? Ujú. Ok, entonces ya, solo queda esperar. Gracias. Claro. Ajá. Aquí se ve como todo torcido porque se tuvo que ajustar a lo pequeño de mi pantalla. Pero aquí están las entradas A, B y C. Entonces aquí dice que A llega a una compuerta AND, al igual que C. Ah, no es cierto, B y C. Y luego la salida llega a un negador, porque tenemos una NAND, si no mal recuerdo. Maestra, Mande. el tiempo desde que le damos correr y en el que nos debe de aparecer el siguiente cuadrito puede ser mucho. Sí, bueno, depende de varias cosas. Uno, principalmente de la computadora. La otra, pues depende de qué tan complicado sea el programa, qué tan extenso. Pero si desde o sea, desde que nosotros empezamos el proceso, usted le dio sintetizar y no ha terminado, probablemente hay un error. Lo que puede hacer es detener el proceso, póngale cancelar y empecemos otra vez para ver si le marca algún error. Okay. Bueno, sí lo hice, pero apenas dan como 3 minutos desde que le di correr de nuevo. ¿Eso está aceptable? Pues sí, yo digo que sí. Bueno, voy a esperar un poco más. Ok. ¿Ya todos terminaron?
Sí. Ok. Bueno, ¿alguna duda de cómo hacer este ejercicio? ¿Cómo se hizo este ejercicio? ¿No? A ver, entonces, creo que todo bien. vamos a ver qué es lo que tiene en su práctica. Su práctica dice que tiene este circuito. Entonces, para aplicar lo que hemos visto el día de hoy, tenemos que aplicar las señales. Entonces, a esta la vamos a llamar nuestra señal 1, señal 2, señal 3, aquí sigue llegando S1, ¿verdad? Sí. Este es S2, este es S3, entonces aquí tendremos un S4, S4, este sigue siendo S1, aquí sí tendremos una señal que le vamos a llamar S5, esta sigue siendo acá, esta también existe, esta también ya. La de abajo, esa también sería otra señal ya, ¿no? S6, ajá, esta no, y esta sí, S7. Aquí tendríamos S8, S9, S10, S11, S12, S13 y la salida. Entonces, este es el ejercicio que tienen que hacer ustedes para su práctica 1. Ajá. Entonces, tienen que hacer el código para hacer este circuito usando señales. ¿Qué también tienen que hacer? Y esto les va a tocar a ustedes. Aprender o buscar cómo se hace el test bench. Ajá. Hay varios programas en internet que les ayudan a hacer el test bench. Yo sinceramente no se los recomiendo por varias razones. Uno, al ser un simulador, ustedes saben que no siempre como generaliza muchas cosas, no siempre el resultado o el código que les genera está en función o se adecua correctamente al programa que ustedes están haciendo. Entonces, no se lo recomiendo. La otra, pues por lo menos ahorita es muy importante que ustedes sepan cómo se hace. Ajá, esto les toca averiguarlos a ustedes, pero en realidad es algo muy, muy sencillo, se van a dar cuenta. O sea, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Primero, aquí, agregar una fuente.
Cuando ustedes van a crear una fuente, les dice que si quieren crear un constraint, que les digo que es el programa en el que ustedes declaran los pines que van a usar, si quieren agregar una fuente para crear un nuevo código o si quieren crear un archivo de simulación. Entonces, como un test bench es un archivo de simulación, pues ese es el que tienen que crear. Pueden dejarle el nombre que ustedes tengan que les aparezca por default, pero si van a crear un código, un código diferente para cada uno de los programas, pues bueno, aquí ustedes lo pueden hacer. Van a crear su archivo. Aquí le pueden llamar un nombre. Por ejemplo, si mi programa se llama señales, cenales, pues yo le puedo poner señales DB, o sea, de test bench. Igual, verifiquen que el lenguaje sea VHDL. Finalizar. Y bueno, ¿qué entradas tiene? Un archivo de simulación. Como yo estoy simulando, ¿qué creen ustedes que deba de tener en la entidad? ¿Qué tendré que poner en la entidad? ¿Tendríamos que hacer la misma construcción de lo que ya habíamos hecho? No, al contrario. Recuerden, en la entidad van entradas y salidas físicas, o sea, 5 volts y 0 volts. Entonces, este es un archivo de simulación. ¿Yo voy a meter voltaje? No. Es decir, cuando nosotros hablamos en un simulador, yo puedo tener una fuente de voltaje y yo arrastro una fuente de voltaje o arrastro una fuente de corriente o jalo un generador. Pero en realidad físicamente no estoy metiendo ninguna señal. Entonces, aquí es lo mismo. Entonces, ¿señales físicas tengo? No tengo. Entonces, la entidad va a quedar vacía. Sí, está bien, doctora. Y ya después, nada más en la arquitectura, el programa, pero le digo, esto nada más son como unos tips, pues como para que se den una idea de qué es lo que tengan que buscar. Cuando les genere su test bench, si ustedes nos vamos acá, nosotros a fuentes, acá, si ustedes se fijan, aquí está el programa que creamos hace rato y el test bench se los va a mover a esta parte. Bueno, me creo 2, pero bueno. Y entonces la entidad va vacía y en la arquitectura, aquí es nada más donde yo le tengo que decir cuánto va a valer A, cuánto va a valer B, cuánto va a valer C y cuánto tiempo va a durar en cierto valor. Recuerden que para la simulación, prácticamente nosotros ahí solamente estableceríamos los parámetros con los que queremos que funcione. Pero recuerden que para la simulación ustedes tienen que probar todas las combinaciones. Okay. Es decir, ¿cuántas combinaciones tendrían en este caso en particular? ¿No? 8. Porque tienen 3 variables de entrada. 2 a la 3 es 8. Entonces, ¿qué es lo único que tienen que declarar en su simulador? Le van a decir, durante n cantidad de tiempo, A va a valer 0. A va a valer 0 y después va a valer 1. Para B, lo mismo. N cantidad de tiempo va a valer 0, luego vale 1, luego vale 0, luego vale 1. Como si estuviéramos haciendo la tabla de verdad. Exactamente. Ok, sí está bien, doctora. Y para C... 0, 1, 0, 1, 0, 1. En la mitad del tiempo. Esta es como la manera más ordenada en la que pueda probar las 8 combinaciones, porque aquí tengo 0, 0, 0. Aquí tengo 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1.
¿Ok? Sí, doctora, está bien. Entonces, si no tienen ninguna duda, dejaremos la clase hasta aquí. El lunes yo esperaría que ya tuvieran esta práctica hecha, ya con lo del simulador. Ese día veríamos si tienen ustedes alguna duda y comenzaríamos con el tema necesario para hacer su práctica 2. De acuerdo, doctora. Ok, doctora. Excelente fin de semana, chicos. Muchas gracias, doctora. Bye. No, de nada.